Hola, mi nombre es Alex Arregada y yo resolveré el problema número 1, que dice: en un centro médico se ha observado que el tiempo promedio de espera de los pacientes es inversamente proporcional al número de médicos disponibles. Actualmente en el centro hay 6 médicos disponibles y el tiempo de espera de los pacientes es de 32 minutos. Con eso tenemos acá una razón. Con 6 médicos el tiempo de espera es de 32 minutos. ¿En qué porcentaje debe aumentar el número de médicos disponibles para que el tiempo promedio de espera disminuya en un 25%? Si ya sabemos que el tiempo promedio de espera es de 32 minutos y queremos saber en qué porcentaje debe aumentar el número de médicos para que coincidan estos dos valores, primero tenemos que ver cuánto es el 75% de 32 minutos, ya que sabemos que 32 es el 100% y queremos disminuirlo en un 25%, sería el 75% de 32. Así que el 75% de 32 nos daría, aplicando la regla de 3, 24. Así que sabemos que disminuyendo nuestro tiempo de espera promedio en un 25% serían 24. Tenemos que buscar ahora la cantidad de médicos que necesitaríamos para disminuir en un 25%. Sabiendo que 24 sería nuestro tiempo promedio de espera disminuido en un 25%, lo que debemos hacer ahora es buscar la constante y dividirla por este número para sacar el valor restante. Por lo cual, para sacar la constante, multiplicamos nuestros 6 por nuestro 32, nuestros dos valores A y B, 6 por 32, y esto, el resultado, lo dividimos por 24, que sería... Y esto nos daría, el total sería 8. Por lo cual, con esto ya sabemos que nuestra incógnita equivale a 8. Y ahora lo que nos pregunta es: ¿en qué porcentaje debe aumentar el número de médicos disponibles para que el tiempo promedio de espera disminuya un 25%? ¿En qué porcentaje? Por lo cual necesitamos saber en cuánto porcentaje subió del 6 al 8. Y ahora, fácilmente con estos dos valores podemos sacar el porcentaje que necesitamos saber, que sería el porcentaje que debe aumentar el número de médicos. Así que, si nuestro 6 sería el 100%, con regla de 3 podemos resolverla. 8, ¿qué porcentaje sería? Aplicando regla de 3, multiplicando el 8 por el 100 y dividiéndolo en el 6, nos daría 133,3 periódicos. Y esto, ya que sabemos que 6 es nuestro 100%, el valor que aumenta sería eso, 33,3 periódicos. Por lo cual, el número de médicos, o sea, el porcentaje que aumenta nuestro número de médicos para que, acorde a que el tiempo de espera disminuya en un 25%, sería en un 33,3%. Hola, mi nombre es Antonella Valenzuela y yo voy a explicar el problema número 2. En el problema número 2 nos dice: en un hospital se realizan 3 turnos, ocupando un total de 250 personas. En el primer turno se ocupa la mitad del número de personas del segundo turno y en el tercer turno está el 28% del total de trabajadores. Ok, entonces los datos que nos dicen es que en el tercer turno está el 28% de estos 250. Podemos hacer el cálculo por regla de 3, el 100% son 250, el 28%, esto lo multiplicamos y el resultado lo dividimos por esto, nos da 70. Entonces, en este turno hay 70 personas trabajando. Y eso lo dejamos listo. Ahora, ¿qué nos dicen del primer y segundo turno? En el primer turno tenemos la mitad del segundo, entonces el segundo va a ser nuestra incógnita, mientras que el primero va a ser la mitad de nuestra incógnita. ¿Y cómo sacamos esto? Sabemos que el primer turno más el segundo turno nos tiene que dar los 180 trabajadores que nos quedaron después de restarles los 70. Entonces ahora hacemos la ecuación.
Esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando, o sea que sería x más 2x, 60. Estos dos los sumamos, daría 3x y 60. Esto lo dividimos en 3 y nos daría que el x es 120. Entonces ahí tendríamos que el segundo turno ocupa 120 personas. Y ya que sabemos que el primer turno utiliza la mitad de personas que el segundo turno, el 120 lo dividimos por 2 y eso nos da 60. Entonces, tendríamos la respuesta que sería que en el primer turno se ocuparon 60 personas, en el segundo turno 120 personas y en el tercer turno 70 personas. Y para comprobar el resultado de esto, solamente hay que sumar 60 más 120 más 70 y eso nos da 250, que es el total de trabajadores que nos dieron al principio. Hola, mi nombre es Aramis Donoso y voy a resolver el problema 3. Dice así: Andrés está preparándose para 2 exámenes finales en el área de kinesiología, uno sobre biomecánica y otro sobre rehabilitación. Para esto tiene 4 semanas para estudiar y organiza su tiempo de la siguiente manera: 7 horas semanales para el examen de biomecánica, 6 horas semanales para el examen de rehabilitación, y cuando le entrega los resultados ha contestado correctamente 18 preguntas de 24 en el examen de biomecánica y 16 preguntas de 20 en el examen de rehabilitación. Entonces, en la pregunta número A nos dicen: ¿en qué examen tuvo mejor calificación? Para esto, yo tengo que en el examen de biomecánica Andrés resolvió 18 puntos de 24 y en el de rehabilitación fueron 16 de 20. Así que voy a sacar el porcentaje de cada uno. Para biomecánica tenemos que obtuvo 18 puntos de 24. 18, 24. Donde el 24 representa nuestro 100% y nuestra incógnita sería el puntaje que obtuvo con 18. Entonces aplicamos la regla de 3. 18 por 100 dividido en 24 nos da que obtuvo el 75%. De rehabilitación obtuvimos que Andrés hizo 16 puntos de 20, donde 20 es nuestro 100% y nuestra incógnita es el porcentaje que hizo con 16 puntos. Entonces aquí se aplica lo mismo. Regla de 3. 16% dividido en 20 nos da que obtuvo el 80%. Entonces, la pregunta dice: ¿en qué examen obtuvo una mejor calificación? En base a los resultados, tenemos que Andrés obtuvo una mejor calificación en el examen de rehabilitación. Entonces voy a poner aquí. Ese sería el resultado de la A. Para la B dice: si la cantidad de horas de estudio es directamente proporcional con la cantidad de preguntas contestadas correctamente, ¿cuántas horas debió estudiar Andrés para obtener el puntaje máximo en biomecánica? Entonces, tenemos que en biomecánica Andrés obtuvo 18 puntos de 24. Y esto nos dice que es directamente proporcional con las horas de estudio. Se nos menciona en el texto que Andrés estudió 7 horas semanalmente por 4 semanas. Entonces, nuestra incógnita sería: ¿cuántas horas estudió? ¿Cuántas horas debió haber estudiado para obtener los 24 puntos, que era el máximo? Entonces aquí se aplica la regla de 3. 24 por 7 dividido en 18, eso nos da 9,3 periódico. Y esto nos pide el total de horas, porque estas son las horas que estudió por semana. Pero Andrés estudió 4 semanas, entonces se multiplica por 4 y esto nos daría que es
37,3 periódicos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas debía haber estudiado Andrés para sacar el máximo puntaje en biomecánica? Y la respuesta es que son 37 horas periódicas totales. En total. Para la C dice, suponiendo que Andrés estudió solo 3 semanas manteniendo su puntuación, ¿cuántas horas semanales debió dedicarle al estudio de rehabilitación? Nosotros sabemos que el puntaje que Andrés sacó en rehabilitación es 16 de 20. Esto es lo que se mantiene. Y sabemos que ese puntaje lo sacó estudiando 6 horas por semana, por 4 semanas totales. Y lo que nos piden es saber cuántas horas debe estudiar manteniendo esta puntuación en 3 semanas. Entonces esa es nuestra incógnita. Para esto tenemos una constante que es el 24, que son las horas totales que Andrés estudió para mantener este puntaje en las 4 semanas. Entonces, esto para sacarlo solo tenemos que dividirlo por las 3 semanas que nos piden, y eso nos da 8, que sería nuestra incógnita. Entonces tenemos que en 3 semanas Andrés estudió 8 horas. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántas horas semanales debió dedicarle al estudio de rehabilitación? Manteniendo su puntaje, Andrés debió dedicarle 8 horas al estudio de rehabilitación.